Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al panel Psicoanálisis, Política y Subjetividad. La verdad que estamos todos muy contentos. Cuando veníamos caminando con Isidoro, con Emiliano, veníamos caminando y veíamos la cola que llegaba hasta allá. Nos daba la impresión de que era un recital de los Rolling Stones. Como dice el Indio Solari, Mick Jagger, hacete de abajo, porque el psicoanálisis convoca tanto más que el rock and roll. Estamos muy contentos. Acá Federico está pronto a comprarse una guitarra eléctrica, dijo, para la próxima. Ya es promesa eso. Nuestros rockstars de hoy son Emiliano Galende, Isidoro B, Juan Rico, Mercedes Solari. La idea es la siguiente, no me quiero extender en la presentación. Vamos a dar un lugar para cada uno de los expositores, que va a rondar por los 20 minutos más o menos. Una vez que puedan desplegar las ideas que quieren compartir con nosotros, vamos a abrir a una ronda de preguntas como para que se pueda abrir el intercambio y bueno, y eso va a ser como la cereza de la torta, va a ser el gran pogo, digamos, de esta especie de recital. Damos comienzo ya con el primer orador, que va a ser Emiliano Galende, psicoanalista, es director del doctorado de salud mental de la Universidad Nacional del Lanús y bueno, va a compartir con nosotros algo vinculado al título de este panel, que lo repito, Psicoanálisis, Política y Subjetividad. El título que él puso para su ponencia es Política del Psicoanálisis y Psicoanálisis de la Política. Los dejo con Emiliano Galende entonces. Bueno, buenas noches a todas y a todos, pero los todos son menos que las todas, ¿no? Cosa que es habitual cada vez más en nuestra tarea. Por ahí el título es quizás demasiado abarcativo. Quisiera decir algo respecto de cómo, con Isidoro recién decíamos, qué pasaría si Freud se encontrara con ese tipo de reuniones dentro de la cultura actual. Coincidiríamos en que seguramente entraría en una gran confusión. Entonces, no sabía cuánto él fue o ha sido responsable, ¿verdad?, de esto que nos pasa hoy. Más cerca, acá. Quizás el psicoanálisis obviamente fue un hecho, uno de los hechos culturales más importantes del siglo XX, atravesó todo el siglo XX. Sin duda el psicoanálisis pertenece a la cultura del siglo XX, yo diría casi uno de los mejores productos culturales de la modernidad. Y por otro lado, ha sido quizás la interpretación más profunda que tuvo la cultura occidental respecto de las cosas esenciales de las relaciones entre las personas. Por el tiempo que disponemos, yo creo que el psicoanálisis tiene una posición quiasmática. Lo explico para los que no son médicos. El quiasma óptico es una pequeña parte del cerebro donde se cruzan, ¿verdad?, en las fibras de las neuronas de un ojo y del otro ojo. De manera tal que podemos tener una imagen unificada. Vemos con dos ojos, con dos sistemas de neuronas, pero lo vemos doble, vemos una imagen unificada. Creo que el psicoanálisis tiene esa misma posición quiasmática en este sentido. Por un lado, surge como un fenómeno dentro del campo de la salud. No creo que tenga tanto que ver con la medicina como tal, pero sí con el terreno de la salud. Los primeros, Freud y los primeros discípulos vienen de ese campo. Un ojo del psicoanálisis está vinculado a las problemáticas de salud, pero hablamos de consultorios, y hablamos de pacientes. Y el otro ojo está puesto en la cultura. Ha sido quizás la crítica, decía, más importante que ha tenido la cultura moderna a lo largo del siglo XX.
Y por otro lado ha marcado profundamente lo que es la cultura. Hoy vemos el psicoanálisis mucho más allá de los psicoanalistas, de las asociaciones que formamos los psicoanalistas, está presente en el cine, en el arte, atraviesa casi todos los fenómenos culturales del siglo. Esa posición quiasmática nos obliga, creo yo, a los psicoanalistas a saber que cuando miramos con el ojo de la salud, estamos inevitablemente integrando el ojo de la cultura. Con quien estamos en la experiencia de análisis, inevitablemente es un hombre de la cultura en la cual también nosotros estamos. Y yo diría, no es posible avanzar en la experiencia de análisis si algo de esa relación que cada uno tenemos, paciente y analista, no se pone en juego, no se pone en evidencia en el proceso del análisis, en la transferencia. Es cierto que hay algunos que han mirado mucho más con el ojo de la salud y se han volcado más, han potenciado, diría yo, la investigación teórica y el desarrollo de la clínica. Y también es cierto que hay otros que han mirado más con el ojo de la cultura y han logrado poner más en evidencia, digamos, con una mirada psicoanalítica profunda, más en evidencia los rasgos principales, no solo de la cultura, sino los procesos de cambio cultural. Para ambos, lo importante, me parece por eso la figura del quiasma, es que no se puede ver una cosa sin la otra. El psicoanálisis no puede desprenderse de que al mismo tiempo que interpreta algo de la vida psíquica, está interpretando algo de la presencia de la cultura en cada uno. Creo que vale, antes de entrar en lo de la política, cabe haber una diferencia, en la cual creo que muchos ya estamos, que es la diferencia que para el psicoanálisis y creo que para el pensamiento actual significa la idea de sujeto, un concepto que tiene una tradición filosófica muy importante, y la idea de subjetividad, que es un concepto en cierto modo más moderno, más del siglo XX. A partir de Husserl, cuando hablamos de subjetividad, hablamos de la subjetividad trascendental de Husserl, y sus dos discípulos más importantes, no por casualidad, uno se propuso, Karl Jasper, fue el primer libro de psicopatología general, en la cual mi generación estudió la psicopatología, y el otro fue Heidegger, Martin Heidegger. Y es importante por esto, lo digo muy rápidamente, la idea de sujeto tiene que ver con el desarrollo y la construcción de lo que fue llamado aparato psíquico, y la construcción, ¿verdad?, de algo que arrastra una historia vivencial, no una biografía, pero sí una historia vivencial, y el desarrollo de esa historia marca una estructura estable que se mantiene a través del tiempo y que además es bastante similar en la estructuración y el funcionamiento mental, es bastante similar en las distintas culturas y aún en las distintas épocas. No es que sea ajeno a la época y a la historia, pero sí tiene una cercanía, digamos así, porque los modos de pensar, los aparatos de percepción, los modos de representarnos el mundo, la utilización de un lenguaje, es común, ¿verdad?, a todos los seres humanos. Mientras que la subjetividad no es así. La subjetividad es siempre de época, responde siempre a una cultura. Los que conozcan un poco los trabajos de la fenomenología, de Husserl en especial, con su subjetividad trascendental, lo que nos enseñaba es que la subjetividad, curiosamente, no es algo que está en los sujetos o fuera de los sujetos. La subjetividad es lo que hace, ¿verdad?, a la ligazón que cada uno de nosotros tenemos con la cultura en que vivimos, especialmente a través del lenguaje, pero también en la construcción de significados, de sentidos y de ciertos valores. ¿Por qué es importante esta diferencia? La subjetividad sí es de época y es cambiante. Es cambiante, es lo que está permanentemente, ¿verdad?, en relación con los cambios que se producen en la vida social y en el conjunto de la cultura. Mientras que el sujeto es una organización más estable, no se modifica. Si ustedes piensan los temas de la identidad y lo que podríamos llamar de modo sencillo, esa idea del sí mismo, tiene una permanencia en el tiempo, tiene más que ver con el desarrollo que uno ha tenido a lo largo
de una historia y por lo tanto es más resistente, diría yo, a las imposiciones del cambio cultural. ¿Por qué es importante esto? Lo digo a modo de introducción. Lo que observamos hoy en los consultorios de las personas, la sintomatología frecuente con la que las personas demandan hoy este análisis, tiene que ver con una tensión muy fuerte entre lo que el sujeto tiene como historia de sí mismo y las demandas y los nuevos cambios veloces y a todo ritmo que la cultura está imponiendo. Esa tensión es la que produce, sobre la base pulsional y emocional de las personas, produce los cuadros que vemos, trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, la presencia de la angustia que no siempre o a veces está asociada con la presencia de la fobia. Siempre vemos cuadros sintomáticos que reflejan mucho esa tensión que esta cultura está instalando entre lo que las personas sentimos que somos, para nombrar al sujeto, y lo que la cultura nos está demandando ser. Me parece que la otra cuestión importante para pensar un poco la época es entender de que ha habido un cambio cultural importante, para dar un ejemplo. Las personas que hemos ido incorporando, ¿verdad? Desde el punto de vista estructural, como elementos del superyo, ciertos códigos morales, ciertas reglas morales, tenemos dificultad cuando en la cultura actual los parámetros de la moral se van modificando muy rápidamente. Pensemos, por ejemplo, en toda relación social se juegan tres elementos. Hay un elemento de amor, que podríamos llamar psicoanalíticamente, hay un enlace libidinal al objeto. Ese enlace libidinal tiene básicamente la forma o de la ternura o incluye el sexo. Hay una dimensión de dependencia siempre que tenemos una relación en la amistad, en la pareja o mucho más en la filial, en la relación familiar. Tenemos una dependencia del otro. Quien no acepta, ¿verdad?, esa dependencia del otro no tiene posibilidades de sostener una relación. Y en tercer lugar siempre hay una dimensión de poder. Uno consulta cualquier amistad y cualquier pareja y siempre está latente la decisión acerca del tema de la igualdad de poder y sobre todo en qué medida hay capacidad de una decisión con el otro. Fíjense como si uno toma estos, son tres posibles indicadores. En gran parte de la cultura, la cuestión del amor y sobre todo la cuestión de la ternura está cada vez más derivándose hacia el sexo. Y no solo hacia el sexo, a veces a pura genitalidad. Es como si lo que estuviera desapareciendo, esa capacidad, no, obviamente es imposible suponer que esto desaparezca, pero lo que sí se está atenuando y está cambiando es esa cosa del enlace libidinal que nos hacía construir amistades, buscar la compañía de la pareja, fomentar de algún modo la solidaridad con los compañeros, y que nos empujaba en la dirección del conjunto y no de la soledad. La genitalidad, obviamente, solo necesita del otro, en cierto modo, el cuerpo. No necesita de la totalidad de la persona, ni el compromiso que implica, ¿verdad?, un recibir esa otra historia. El problema de la dependencia en las relaciones afectivas, todos sabemos qué es lo que está en juego. Todos estamos convocados todo el tiempo a ser personas autónomas, independientes y emprendedoras. Cuanto más seamos capaces de ser empresarios de nosotros mismos, más nos libramos del peso de aquello que Sartre llamaba, para el ser humano el infierno es el otro. Porque claro, dependemos todo el tiempo de las personas. Cuanto más amamos, más dependemos de ese amor. Cuanto más amistad y compromiso tenemos, más tenemos que responder. La cultura actual nos está llamando a una autonomía, con lo cual es un elemento más de disolución de vínculos sociales. En tercer lugar, las cuestiones del poder. Yo hoy en otra reunión decía que si bien la política siempre fue siempre se planteó el problema de la igualdad entre los hombres y mujeres del mundo, realmente la única revolución, y muchas revoluciones se hicieron en nombre de la igualdad en la vida social. La única revolución triunfante, por lo menos en vías de un triunfo más absoluto, ha sido la revolución de las mujeres durante el siglo XX. En pos de la igualdad ha logrado conmover la conciencia de todos,
los 6.500 millones de personas que habitamos el planeta. Entonces, eso está trayendo complicaciones y consecuencias. Pero lo cierto es que el poder se ha crispado en las relaciones. Se ha crispado en los sistemas hoy de dominación, que no son solo patriarcales, pero tienen mucho que ver con el patriarcado, también están jugando a favor de disolver vínculos sociales. ¿Qué quiero decir con esto? De que estamos frente a una cultura que, privilegiando el problema del sujeto más vinculado al consumo y un desarrollo social que está pensado como desarrollo económico, básicamente hoy cuando se habla de desarrollo humano se está hablando, ¿verdad?, del desarrollo de la economía, está generando una disolución o un aflojamiento de las relaciones sociales. Por lo tanto, va creando, ¿verdad?, yo diría, un cierto grado de soledad, de individualismo, de cuestiones que hoy no son bastante frecuentes en la demanda que recibimos. Si uno quiere pensar de qué manera está funcionando esto en la política, hago un paréntesis. Yo estoy mencionando algunos indicadores simplemente como pequeñas ventanas para abrir, que mucho habría que poder desarrollar y profundizar, pero por lo menos para dejar una idea de con qué nos estamos encontrando o enfrentando en la época actual. Si pensamos de qué manera esto se produjo, bueno, hubo un elemento importante, es que la política siempre fue pensada como política de masas. La política era la multitud en las calles, en las plazas, era el reclamo, las instituciones, ¿verdad?, que instruían la política, los gremios sindicales, las asociaciones, las instituciones que de algún modo proponían y participaban de la política. Por lo tanto, eran siempre movimientos y los discursos que circulaban en la política siempre estaban dirigidos de algún modo a la convocatoria de una masa. Eso hoy lo llamamos macropolítica, porque es la política que se vuelca electoralmente. Pero lo que está ocurriendo cada vez más es que esta separación de los individuos en la sociedad habilitó, ¿verdad?, lo que llamamos una micropolítica. Ahora el discurso llega a uno por uno, no llega separadamente uno por uno. Si ustedes observan muchos de los discursos, esto empezó con la publicidad, se hizo muy evidente, las estrategias de marketing de las publicidades nunca van dirigidas a ninguna masa, siempre van dirigidas uno por uno y tratan de convencer a alguien, ¿verdad?, de las propiedades y valores que tiene un producto. La política se apropió de estas estrategias publicitarias y hoy reproduce eso, tiene la ventaja de que llegan a uno por uno con mucha facilidad. No tienen que convocar a la plaza o a la marcha, llegan por el televisor, 18 horas por día prendido, llegan por los teléfonos celulares, llegan por internet, por las llamadas redes sociales, todos estos circuitos virtuales que no hacen sociedad en el sentido tradicional del cuerpo y alma puestos en cada relación, ¿no? Hacen vínculos, comunicación, pero no construyen, ¿verdad?, eso que implica un enlace libidinal donde el cuerpo, los gestos y el lenguaje se articulan para producir un sentido, el sentido de un vínculo. Esto constituye la posibilidad de construir conceptos y ahí introduzco una cuestión más. ¿Qué hay en el psiquismo humano para que esto sea posible? Y entonces pienso en algo, 5 minutos, en 3 termino. Freud había anticipado, en la primera tópica habló de un preconsciente, es decir, un lugar de la vida psíquica que es accesible a la conciencia, pero no está sometido al pensamiento racional del yo, es decir, no está presente como otros elementos de las representaciones de la vida, del mundo, que tenemos en el yo y que no son inmediatamente accesibles. Ese preconsciente es el lugar de las creencias y de las certezas más absolutas. Es donde asientan las religiones, donde asientan los mitos, donde asientan ciertos fanatismos, porque son creencias que tienen el valor como los delirios. Quizás la diferencia entre un delirio y una ilusión es que la ilusión está producida en la conciencia misma. El delirio tiene una pata puesta, digamos, en lo preconsciente, que lo hace liberarse de los juicios racionales. Las estrategias estas que estamos viendo son eso, es decir, apelan de algún modo al cuerpo, al miedo, a la angustia, a la amenaza de crisis de lo que va a ocurrir,
con eso se enlazan representaciones y van construyendo los enemigos. Por lo tanto, van orientando los comportamientos prácticos de las personas. Este proceso impacta, en los minutos que parto no podría detenerme, pero impacta mucho en lo que vemos hoy en los pacientes, en las experiencias de análisis. No solo lo más directo y superficial, pacientes que pueden venir una vez por semana, ponen sus propias condiciones vinculadas no solo con su disponibilidad económica, muchas veces con el ánimo que quieren poner en la experiencia del análisis. Tienen una exigencia, ¿no?, de rápido, soluciones ya. Por eso tienen tanto éxito los calmantes que nos ofrecen los psicofármacos, porque la gente quiere aliviar las tensiones rápidamente y de una manera que no le obligue demasiado a pensar. Pero lo cierto es que se está construyendo una cultura donde el fundamentalismo, el fanatismo, ese tipo de conductas humanas obviamente está creciendo en el mundo. Y el problema es que no es que solo está vinculándose a las luchas que se están produciendo con criterios religiosos, pensemos en Medio Oriente y en otros lugares de África, sino que además está impactando en la vida real de los conjuntos humanos, aún en Occidente. Estamos viendo formas de violencia que solo pueden justificarse porque han cambiado los límites de la moral, ¿no?, y porque también de algún modo ha cambiado ese apego o esa relación libidinal que teníamos, que nos hacía formar de algún modo vínculos sociales y obligaba de algún modo al respeto, al interés y a la dignidad del otro. A mí me parece, y con esto concluyo, que los psicoanalistas tenemos responsabilidad en esta cultura. Si algo hizo el psicoanálisis a lo largo del siglo XX, y digo el psicoanálisis más que los psicoanalistas, porque el psicoanálisis mostró también mucha potencia en otras áreas. La filosofía, nombrémoslo a Zizek o al mismo Ernesto Lacroix, muchos otros filósofos, si ustedes Agamben, han estado muy impregnados con el psicoanálisis y lo han hecho trabajar y producir elementos muy importantes para el conocimiento y la crítica de la cultura en que vivimos. Me parece que los psicoanalistas tenemos una responsabilidad de no descuidar esta mirada. Me parece que no es época para psicoanalistas tuertos o que miren con un solo ojo. Estamos obligados a encontrar síntesis en las cuales nuestra mirada pueda, a través de la experiencia del análisis, nos permita mirar en el paciente la cultura y mirar en nosotros mismos y en nuestras propias respuestas qué vínculo de la cultural estamos proponiendo. Gracias. Bueno, muy bien. A continuación vamos a escuchar la palabra de Isidoro Weg, psicoanalista, miembro fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Tiene muchos libros publicados, de los cuales vamos a recordar solo dos: Las intervenciones del analista y Retorno a Lacan, que creo que es el último, ¿verdad? El título de la intervención va a ser El sujeto de la política. Les pido por favor que si se escucha mal o hay algún problema para recibir, algún problema de recepción, lo avisen, así lo corregimos. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradezco a los organizadores de este congreso, a Pablo Cordisco, que fue con quien tuve especialmente el contacto de la invitación, que me permite compartir con ustedes algunas reflexiones y también disfrutar de este reencuentro con esta ciudad para mí muy grata, muy querida, porque les voy a contar algo que me viene de lejos. Mi superhéroe preferido es de origen rosarino. Ustedes lo conocen, es Inodoro Pereira, creado por el genial Fontana Rosa. Y claro, Inodoro Pereira me encanta porque precisamente es un antihéroe. Bueno, voy a tratar de ajustarme al tema para el cual fuimos convocados: psicoanálisis, política, subjetividad. El orden en que están planteados los tres términos me va a permitir entonces proponerles lo que yo puedo aportar, que es una reflexión desde el psicoanálisis en relación a la política y la subjetividad. De ningún modo pretendo que este sea el único discurso posible sobre
política y subjetividad. Sin duda que hay otros desde la teoría política, desde la sociología, desde la historia de la política, desde la filosofía política, etc. Tan solo que, como nos enseñará Freud, voy a restringir lo que yo puedo decir al campo que me concierne, porque lo primero que uno tiene que hacer, como decía el maestro, es delimitar lo que puede abordar y también delimitar lo que no puede. Bueno, voy a partir de algunas notas que tienen que ver con un texto que expuse en el año 2005 en París sobre un tema cercano. El título que había propuesto ahí era Le sujet de la politique, el sujeto de la política. Y bueno, voy a tomar algunas cosas de ese texto y otras que desarrollaré acá junto a ustedes. Quiero decir que los invito a que pensemos juntos. Bien, surgen entonces varias cuestiones en relación a psicoanálisis, política y subjetividad que me demandan el primer paso. ¿Es pertinente al campo del psicoanálisis la problemática implícita en el título? ¿Qué es para nosotros psicoanalistas la política? En tanto ciudadanos, en tanto militantes, bueno, es otra cuestión, pero digo, en tanto psicoanalistas. Voy a partir de dos aserciones de Lacan, a las que introduzco precisamente porque me parece que pueden ayudarnos. Una, cuando Lacan dijo, el inconsciente es la política. Lo dijo en su seminario La lógica del fantasma. La segunda, cuando dijo que el síntoma instituye el orden por el cual se revela nuestra política, implica, por otra parte, que todo lo que se articula de ese orden sea pasible de interpretación. Bien, creo que es válida la relación que suele hacerse, por lo menos en algunas formulaciones, entre la estructura lógica del síntoma, como la plantea Freud, y cómo la planteara en otro tiempo y en otro campo Carlos Marx. Cuando decimos que se trata de una política del síntoma, quiere decir que vamos a tratar de abordar lo que concierne al sujeto, como Marx abordó lo que concernía a la formación económico-social capitalista, a partir de lo que no anda en lo real. No a partir de la utopía que yo puedo suponer válida detrás de un escritorio, sino lo que se muestra como lo que irrumpe, que no anda en lo real. Un ejemplo muy simple, porque no es que no anda en lo real porque hubo un terremoto, no se trata de eso. Se trata de lo que no anda en lo real por la inmixción de lo simbólico. En la Argentina nos sobran los ejemplos. Doy uno que todos conocemos. En el Valle de Río Negro se produce una cosecha abundante, más que de costumbre, de los frutos típicos que da esa zona. Qué bueno, podríamos decir nosotros. Pero ¿qué sucede? Cuando los productores quieren llevar esos frutos a las grandes fábricas de envasados, a los lugares donde eso se transforma en productos de más valor, las grandes empresas les dicen, señores, le voy a pagar menos. ¿Cómo menos? Sí, le vamos a pagar menos porque como hay abundancia, si ustedes no quieren, el otro viene y nos lo vende. Entonces, ¿qué hacen? Prefieren dejar que se pudra la fruta en los árboles frutales porque si no irían todos a la quiebra. Síntoma. En un país donde hay gente muy pobre, carenciada, con hambre, que se tire comida, síntoma. Algo no anda en lo real por una inmixción del orden simbólico. ¿Qué orden simbólico? El orden simbólico capitalista. Bien, ese es un ejemplo de lo que acerca el síntoma en Freud, porque cuando nosotros hablamos de síntoma en el sujeto, a diferencia de lo que dice el doctor Manes, nosotros no creemos que es producto de un gen o de una enzima. Decimos que es producto de una inmixción mal articulada de la palabra del otro. A eso lo llamamos lo simbólico. Entonces, inconsciente y síntoma son dos colisiones que implican el psicoanálisis con la política. Así como la referencia al deseo, como Lacan lo dice en su seminario sobre el acto analítico, cuando subraya, leo textualmente, la efectividad del deseo en las relaciones políticas.
y la referencia al goce, como lo dice en otro seminario, Lambert de la psicanálisis en vez del psicoanálisis, donde proclama que la intrusión en la política requiere un discurso del goce, al menos cuando se espera el trabajo de la verdad. Es decir, que desde el psicoanálisis propongo que para pensar la política necesitamos estos conceptos: deseo, goce, verdad. Y antes anuncié síntoma. Quiero decir que esto no empieza en nuestros tiempos ni con Lacan. Ya Freud, en El malestar en la cultura, también hacía sus reflexiones, lo mismo que en Psicología de las masas, respecto de la lógica colectiva. Y planteaba que sí, que estaba de acuerdo con una mejor distribución de la riqueza, y también decía su pesimismo en tanto se desconocía la estructura del sujeto. Entonces, intentemos avanzar un poco. No solo en relación a la política, sino también respecto de cómo pensamos el sujeto. Voy a citar a un autor que, paradójicamente, se carteaba con Walter Benjamin, un hombre que tenía sus ideas revolucionarias. Pero este que voy a citar fue el ideólogo político del nazismo, es Carl Schmitt. Carl Schmitt tiene sus reflexiones acerca de qué es la política. Él plantea que la política se establece a partir de un paradigma exclusivo. Del mismo modo como lo plantea, por ejemplo, para la ética, dice que para pensar en ética hay que empezar por el paradigma que la define, que es lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Para pensar en la estética, para Carl Schmitt, hay que partir de un paradigma, lo bello y lo feo. Y dice que para pensar la política tenemos que partir de un paradigma que es amigo-enemigo. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando él dice enemigo, no dice contrincante, pues se extrema hasta el reclamo y la realización de su muerte. Cuando se define en el campo de fuerzas entre estados, un estado con otro, pareciera que la política se realiza preferentemente en la política exterior. Sin embargo, en tanto cuestiona la oposición absoluta de sociedad civil y Estado, este último como único que posee e incide en y desde el poder, entonces incluye la dimensión política en la interioridad del territorio compartido por un pueblo. Ustedes advierten lo que está allí como núcleo de una ideología fascista nazi. El que no está de acuerdo con lo que el Estado propone es enemigo, no pertenece al pueblo. Su oposición tajante, que desconoce la posibilidad de otras variantes, fue criticada como extrema y fundante de la ideología nazi. Sin embargo, tiene un mérito que Freud agradecería. Nos desprende de la inocencia y nos introduce en la pregunta por el mal. Si, como decía Saint-Just, la felicidad se ha convertido en un factor de la política, la infelicidad que destruye la ilusión de la armonía absoluta no lo será entonces menos. Bien, voy a dar entonces una definición posible del mal. Cuando pienso en el mal, es obvio que hay una dimensión ética, implica la relación del sujeto con el otro. No podemos hablar del mal cuando hay un terremoto o una inundación, o cuando un tigre come un ciervo, está en la naturaleza. Hablar de mal o de bien implica esa dimensión de la relación con el otro. Y digo entonces que el mal no sería sino la exacción, es decir, la extracción de goce forzada, que desencuentra al sujeto hasta su extrema condición manipulable. Es decir, el mal es cuando se extrae goce del cuerpo del otro contra su voluntad, contra su deseo. Y puede ser también cuando el sujeto, por condiciones que lo han llevado a eso, se dispone a no ser sino soporte del goce del otro. Como lo menciona en el discurso sobre la servidumbre voluntaria, Estienne de la Boétie, que fue amigo íntimo de Michel de Montaigne, destacó la sorprendente y reiterada experiencia de aquellos que buscan la servidumbre. Entonces voy a dar lo que propongo como una definición de la política. No pretendo, como ya dije, suplir otras que se puedan dar desde otros campos y otras perspectivas diferentes que las del psicoanálisis. Propongo esta, a ver qué les parece. Digo que la política es la eficacia del discurso en la distribución del goce, sustentado en las riquezas, cuando se despliega en la lógica colectiva. Voy a repetirla.
Digo que la política es la eficacia del discurso en la distribución del goce, sustentado en las riquezas cuando se despliega en la lógica colectiva. Como dijera Anatole France a comienzos del siglo XX, fue citado por Freud, nada asegura que quien disponga de un poder sin límites no haga uso de él. Hay una tendencia del goce que es inherente a la estructura del sujeto, que se ampara a veces también no solo en las riquezas, sino en un saber todo. Se llama burocracia y la experiencia stalinista nos lo enseñó al extremo. No es casual que se acompañara de la pretensión de la política como ciencia, entendida como la asunción apodíctica de sus conclusiones. Si la política es una ciencia, el Partido Comunista la encarna y su secretario general es su máxima encarnación, cualquiera que esté en contra de esa razón justificada en un saber apodíctico científico, ¿dónde tiene que ir a parar? Al manicomio. ¿Cuántos militantes en la Unión Soviética, en la era stalinista, fueron a parar al manicomio? Bien, la experiencia para nosotros de la política, que no es una ciencia sino una experiencia, no es reductible a un matema, precisa de la doxa, allí donde el saber encuentra su límite en el goce. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a recordar un episodio de la historia nacional, salió en los diarios. Cuando Seineldin hace el primer golpe contra Menem, ¿recuerdan Seineldin, el cara pintada? Bien. Menem le dice, ¿por qué hiciste esto? Y Seineldin empieza a decirle, la patria, San Martín. Menem lo corta y nomás le dice, no, te estoy preguntando, ¿vos qué querés? ¿Qué le está preguntando Menem? Porque él lo sabe. ¿Cuál es tu goce? ¿Qué es lo que vos querés? Tendencia al goce que indica entonces la sustancia que nos hila. Estamos hechos de sustancia gozante. Ella no se regula ni por la voluntad ni por el yo. ¿Qué es lo que puede regular esa tendencia al goce? Que si no encuentra sus límites se extiende como en un tobogán. La relación con lo simbólico, con la ley, con un orden simbólico y también la relación con lo imaginario. Recién Emiliano mencionaba la ternura, el amor. Me acordé cuando vos mencionabas eso, Emiliano, que André Breton, que era amigo de Trotsky allá por los años 30, decía, en nuestro tiempo lo verdaderamente subversivo es el amor. Y muchos años después Roland Barthes volvió a repetir lo mismo. Bien, el límite del análisis nos recuerda también que en la experiencia misma del análisis muchas veces nos encontramos con que hay síntomas que no se ven, que la interpretación no consigue que se reduzcan. Y allí estamos invitados, por eso escribí un libro que se llamó Las intervenciones del analista, a hacer intervenciones en lo real, en lo imaginario, y a proponer, a acompañar al sujeto para que encuentre en lo real algo que limite su goce. Puede ser para un hombre o una mujer, Lacan dice la femme c'est le symptôme, refiriéndose a eso. Un hombre también puede funcionar así para una mujer. Puede ser la relación con el otro, por eso escribí un libro que se llamó El prójimo, enlaces y desenlaces del goce, porque el otro puede ser lo peor, como dijo Sartre, pero también el otro, como mencionó Emiliano en la relación de solidaridad, por ejemplo, puede ser también lo que ayude al sujeto a reencontrarse con su límite, a reencontrarse con la falta. Mi posición respecto del prójimo es todo lo contrario de la caridad cristiana o de la posición sacrificial que plantea Levinas en el judaísmo. No voy al prójimo para ofrecerme como Jesucristo en una posición sacrificial a hacer el bien. Acudo al otro porque lo necesito para que me reencuentre a mí con mi límite. Bien, me dicen que quedan 5 minutos. Entonces, en relación a la política, ¿qué decimos? Que no podemos confiarnos en las buenas intenciones, en la buena voluntad, en un yo atento y dispuesto. Lo que nuestra estructura, como sujetos atados al goce, al deseo, nos propone es la necesariedad de crear dispositivos
que propicien lo mejor y pongan límite a lo peor. Cuando digo dispositivo, ¿qué quiero decir? Un dispositivo es una fórmula que se pone en lo real. Por ejemplo, un dique es una fórmula matemática puesta en lo real. Los anteojos que portamos es una fórmula matemática puesta en lo real. Pues bien, se trata a nivel de la política, de acuerdo a lo que el psicoanálisis nos enseña y lo que los psicoanalistas aprendemos de la estructura del sujeto, que es necesaria para el ser humano en la lógica colectiva la creación de esos dispositivos. ¿Por qué? Y por qué, lo voy a decir de este modo que a veces hago reír a mis pacientes, de la neurosis de uno viven muchos. Y cuando en su análisis se produce la resolución de sus impases, los conmueve, no solo a él, también a los otros. Es decir, que la conmoción de la posición de un sujeto no es indiferente a lo que le sucede a los otros. Hay un juego de fuerzas. En la política, cuando se juega en el conjunto, la incidencia del apetito de goce de cada cual determina, según su lugar en el tablero, el resultado. Hay goces de uno que afecta a muchos y goce de muchos que dependen de uno. Nos recuerda que el análisis que practicamos, si vale, es porque logra un efecto de sentido en lo real. ¿En qué real? En lo real del goce, sin el cual los molinos de viento del ideal se agitan como las flatus vocis que en la política abundan y llevan a lo peor. Para concluir, si el psicoanálisis puede aportar algo al discurso de la política, lo hará en la medida que corra los velos del ideal y acerque lo real del goce que nos habita. Gracias. Muy bien, por último vamos a escuchar la palabra de Juan Ritbo, que es miembro del comité de redacción de la revista Conjetural, codirector de la editorial Nube Negra, es psicoanalista desde luego, docente de la maestría de psicoanálisis, ensayista, y destacamos algunos títulos de sus libros. El último, creo, Retórica Conjetural o El nacimiento del sujeto, es el último ese. Pero se vienen Imaginación y Estética, por un lado, y el otro se llama El silencio de lo femenino, filosofía y psicoanálisis. El título sobre el que va a hablar Juan es Las paradojas del sujeto, la censura de su problemática. Bueno, gracias. ¿Así? Ahí está. A ver, ¿se escucha así? ¿Sí? Bueno, bien. Yo cambié un poco el título. En realidad es la lectura de Lacan o el desconcierto. El título se va a explicar en el desarrollo. Lo único que quiero aclarar, que dejé un poco de lado, de un modo explícito, no implícito, porque está en función el término política, para atenerme a algo aparentemente más restringido, pero yo pienso que no está para nada restringido. Dado de que este es un congreso de psicoanálisis, creo que es el primero, sí, el primero que hacemos acá en Rosario, me pareció importante adelantar algunos problemas que son propios del psicoanálisis y que son propios de la lectura de Lacan y que ahogan la lectura de Lacan. Me parece mucho más importante que seguir repitiendo discursos ya demasiado transitados. Bueno, en un seminario dictado en París por el yerno de Lacan, Miller, este sostenía que el llamado ultimísimo Lacan privilegiaba la contingencia. Afirmación por lo menos extraña, ya que la obra de Lacan está ceñida por la contingencia desde sus comienzos. Tendríamos que privilegiar, por el contrario, el denominado retorno a Lacan, que rehúsa hacer de los textos suyos una mántica de lo real, pero no se desprende del aspecto inhibitorio de la querella teológica. Desgraciadamente, unos y otros se han transformado en reflejos invertidos de una misma impotencia. Unos y otros sufren el efecto de la parálisis producida por los enunciados de Lacan, a los que se les supone el poder intangible de ser únicos, necesarios, sin restos ni obstáculos, sin enigmas irresueltos. En suma,
una disciplina que ha tenido el raro privilegio de fundarse en la enunciación de los callados, en los blancos de cada enunciado, termina por negarse a sí misma la desaparición elocutoria. Son las leyes de la masa que impera en cualquier institución pública o privada. El poder censura la enunciación que quiebra la disciplina. ¿Cómo podría subsistir la potencia del análisis sin el empeño incesante por repetir dichos que reproduzcan lo imposible de repetir? Como decía Mallarmé, ayudemos a la hidra a despejar su niebla. ¿Es Lacan un universo? O más bien un multiverso con zonas de profunda oscuridad acompañadas de momentos de certeza que consagran el hallazgo de algo vital, algo que solo podemos recuperar si obedecemos a la consigna tan proclamada como ignorada, la que busca a Lacan contra Lacan? ¿Por dónde empezar? En el concepto de demanda halló Lacan muy tempranamente el hilo de Ariadna que le permitió salir del laberinto en que estaba perdido el psicoanálisis, en la medida en que es una noción muy compleja que se instaura a partir de la demanda intransitiva, el sujeto demanda que se lo demande, que se prolonga y se destituye transitivamente como demanda que el otro no acceda a lo que se demanda porque se trata de otra cosa. Es una cuestión de método. Si se parte de la demanda, aparece un nuevo concepto de deseo. Si por el contrario se parte del deseo, se caen en los lugares comunes de la tradición occidental. Vueltos visibles por la noción de demanda, aparecieron muy pronto dos conceptos correlativos: sujeto y significante. Ahora bien, los enormes problemas que plantean estas nociones, los obstáculos que surgen precisamente en virtud de la potencia del terreno que labraron, no han sido abordados. Nociones posteriores, par lettre, la lengua, la langue, así todo junto, la noción de sintón, lejos de aclarar las anteriores, se superponen a ellas sin discriminación ni explicitación y fundamentalmente sin desarrollos argumentales que propician la enunciación en lo que tiene de interdicto. Lo que se ha dicho tantas veces, que en Lacan encontramos todas las respuestas a ninguna pregunta que seamos capaces de articular, se impone aquí. Valga simplemente una reveladora referencia a la intervención de Lacan en la tercera, cuando señala que si bien es la lengua, todo junto, sin separación, la que opera en la interpretación, eso no impide declarar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Pero ¿no se entrechocan lenguaje y lengua como dos ocupantes posibles de un mismo sitio, sin que nada se pueda dirimir, justamente porque ambas son nociones en bruto? Se me objetará que en la langue opera el diferencial del goce, pero como goce, entre comillas, se ha convertido ya en una palabra valija, insoportable, extraída de su lugar eficaz entre el síntoma y la angustia, vacilando entre uno y otra, otorgándosele plena consistencia, nada parece justificar, al menos en principio, una extrapolación que parece caer en el vacío. De otro lado, ciertamente, la misma noción de lenguaje ya estaba amenazada de antemano, apenas Lacan, para diferenciarse de Saussure, comenzó a hablar de lenguaje, noción diversa de la tradicional lengua estructural, pero que heredaba de ella la noción de orden cerrado, incompatible con cualquier aspecto del psicoanálisis. ¿Podemos tener una teoría del lenguaje los psicoanalistas? Más aún, el lenguaje que nos circunda y nos atraviesa en todas direcciones puede exhibirse como objeto delimitable mediante un método homogéneo. Quisiera recordar la aseveración tan punzante de Polan: huyan del lenguaje, él los perseguirá. Persigan el lenguaje, él huirá de ustedes. Por lo demás, nunca replicamos la amable y lúcida observación de Benveniste acerca del lenguaje de Lacan, que pertenecía, según él y según un criterio que comparto, al terreno de la retórica, no al de la estructura de la lengua. Concibamos al lenguaje como facultad humana. Concibámoslo como sistema generador de discursos. Sus diversas
y heterogéneas instancias y niveles hacen que a partir de cierto umbral sea literalmente informalizable y fuente así de infinitud. Lacan, sin duda, ha aplanado esos niveles en sus declaraciones explícitas, no en los meandros de su discurso. Segundo, el significante de Lacan reposa en una intuición que proviene de la filosofía de la existencia, en particular de Heidegger. En última instancia, el sentido y el sinsentido se equiparan. Pero entonces hay que plantear al significante lacaniano no como la división abrupta del signo, sino como una operación de segundo grado que proceda a descomponer, no a dividir, el signo en su totalidad, en ambas caras. Así, el significante reemplaza las dos caras de la estructura sígnica por un significante que es resto y letra indisolublemente unido al resto de sentido que tolera el sinsentido. La significación, por su parte, se conserva en el preconsciente y está a disposición de la conciencia hasta tanto retorne el significante perturbador. Pero la obstinación en contestar al estructuralismo, afirmando que el significante nada tiene que ver con el significado, empieza a confundir el significante con el fonema, mientras muestra rápidamente su pecado original. Es imposible dar un ejemplo de significante puro, algo que el propio Lacan reconoce al pasar, porque o es un mero ruido sin valor significante, hay ruidos que equivalen a un discurso, o lleva la marca de sentido que orienta al hablante, quien quiere sorprender o escandalizar a su oyente. ¿Y el sujeto? También voy a someter esta noción, cuya validez me parece indiscutible, a una crítica interna. Ciertos interpretantes de Lacan, tales como certeza, responsabilidad e incluso decisión, no tienen ninguna cabida en su teoría, porque suponen una actividad constituyente de parte de un sujeto que en las elaboraciones canónicas de Lacan, aquellas que tienen un perfil metapsicológico más nítido, se ha cristalizado en una entidad pasiva y constituida. ¿Cómo edificar en este contexto una ética que estaría más allá de la ontología, si hablar de ética supone la libertad? ¿Es el temor de ser absorbido por la denostada pero siempre requerida filosofía? La representación de un sujeto por un representante para otro en posición segunda, representación que lo ubica intersticialmente entre dos, perdería muy buena parte de su valor si desconociéramos que está edificada sobre una temporalización del desvanecimiento. Un tiempo de advenimiento que no adviene, o que adviniendo desaparece en el instante en que quisiera determinárselo. Así posterga sin cesar lo que no cesa sin embargo de registrar. Lacan concentró el efecto temporal casi exclusivamente en la elaboración de la precu, que presenta el defecto de ser tan lineal como la dirección recta. Sin duda, el efecto a posteriori integra la concepción del tiempo, pero en ciertas formulaciones de Lacan, especialmente en los escritos, emerge otra dimensión infinitamente más rica, inmanejable para el lacanismo portátil, acostumbrado a expresiones fetichizadas, ordenadas por esquemas simples y binarios. Lacanismo, que no me molestaría en evocar aquí, si no fuera porque el propio Lacan supo alimentarlo, sobre todo a partir de la creación de su escuela. En su versión del sujeto aparece el complejo tiempo del imperfecto. En el momento en que algo estaba a punto de realizarse, lo que permanece en suspenso bajo la forma del todavía no, pasa más allá de su realización gracias al ya no, justamente porque el sujeto jamás es contemporáneo del presente que vive, aunque lo viva indiscutiblemente en su facticidad. El presente viviente es un presente muerto, y esa es paradójicamente su presencia irrebasable. Volvamos a la fórmula canónica para clarificar las cosas. En el instante en que un sujeto va a ser representado por un significante para otro, en ese momento de suspensión en que una dimensión subjetiva se hunde en la inestabilidad al tiempo que destella en la inminencia de lo que está por venir, en tal momento, ocurre lo que nos interesa, es decir, lo que nos atraviesa. Entre el flujo y su inscripción hay un momento de vacilación en que el tiempo de inminencia aún no termina de advenir, mas cuando adviene y se inscribe, algo ya ha dejado de ser. Estamos ante la fuerza de lo irreversible.
No hay allí un simple desvanecimiento, sino un proceso de demora y de desmoronamiento, de prisa vertiginosa que alberga la posibilidad catastrófica. En definitiva, se trata del punto temporal de la angustia que reúne en un haz lo que obstruye y facilita la necesidad de la contingencia y la contingencia de la necesidad. El flujo del desvanecimiento propio del tiempo de advenimiento, que se demora en un movimiento oscilatorio, a la vez de suspensión y de interrupción, es también un momento de desmoronamiento del significante que se borra y del sentido que se apaga. El sujeto, enfrentado a los mandamientos que emergen de la identificación primaria, los encuentra inconsistentes y sin capacidad de proporcionarle una orientación clara. De este modo se ve constreñido a elegir y en definitiva a inventar una interpretación. Para decirlo con un modelo similar, solo similar, entiéndase, el sujeto que decide procede como el juez que tiene que vérselas habitualmente con normas lacunarias y frecuentemente contradictorias. Traza una norma nueva, esta vez individual. Cuando la decisión interpretadora se desencadena, se genera una fijación que se proyecta más allá de cualquier intencionalidad. Ahora sí el significante ocupará el lugar del sujeto, pero dispensándole el sufrimiento anejo a la misma naturaleza del significante que cierta tradición parece considerar beatífico. En este lugar el sujeto persiste en estado de latencia, para de improviso renacer y volver una vez más a incoar el mismo proceso. Sumariamente tenemos aquí tres momentos encadenados: suspensión, decisión, eclipse, los que asimismo podemos leer como vacilación, acto y represión. Es en su seminario 11º, 4 conceptos fundamentales, que Lacan se acerca más que nunca a lo que vengo diciendo apretadamente, cuando afirma que el significante que mata todos los sentidos funda en el sujeto la función de la libertad. Pero en la misma medida se aleja cuando dice que la libertad es un fantón, espectro, producto de la fánesis. Es que la libertad, muy por el contrario, es real. Quiero decir, es una magnitud irracional que habita el corazón insuficiente del orden simbólico que solo puede orientar al sujeto si le entrega la posta de una decisión. Hasta hoy, el tema del sujeto es algo a la vez crucial y censurado. Mi planteo constituye un intento de explorar el intervalo que se suspende y se cierne sobre el sujeto antes de su precipitación significante. Allí comprobamos una vez más cómo el retraso del pensamiento desencadena algo cuyos efectos a posteriori no controla. Pero cuando Lacan afirma que es difícil designar al sujeto en ninguna parte como sujeto del enunciado, por consiguiente como articulándolo cuando ni siquiera sabe que habla, invalida toda posibilidad de tratarlo como algo más que un autómata, al cual nunca podríamos reclamarle responsabilidad sobre sus actos. Sin embargo, sabemos, antes que nada por la experiencia a la que el discurso del propio Lacan nos habilitó, que el sujeto sabe que habla, en el sentido analítico de la expresión, cuando se descubre atravesado por la inversión de su palabra dirigida al otro, momento en el que tanto por la insuficiencia de los decires primarios cuanto por el vacío de la causa se ve constreñido al salto de la decisión que yace literalmente fuera del sistema, al que es reintegrado como objeto en este movimiento pendular que acabo de describir. Tercero, en suma, y una vez más, en el instante kierkegaardiano que ahora quiero evocar, el que según Jean Hersch concentra el espacio y el tiempo en un solo punto, en que los términos incompatibles coinciden excluyéndose, instante que se dilata entre el comienzo de la evanescencia o marchitamiento del sujeto y su fijación en un significante que lo represente, hay todo un despliegue de lo esencial del sujeto que no se reduce al significante pese a estar por él constituido. Tampoco lo agota la remisión masiva a lo real, porque es preciso delimitar tal remisión. Es que el existente debe poner en marcha un mecanismo del cual curiosamente está adentro porque fue expulsado y porque está afuera puede volver a entrar.
mecanismo de la lengua y del cuerpo cuyo funcionamiento indudablemente lo desborda, pero que sin su decisión inaugural permanecería en el limbo de la inactividad, ni muerto ni vivo. Bueno, voy a saltear algunas cosas porque esto es más largo de lo que yo pensaba. Tiempo más, bueno, salto algunas cosas ahí. Bueno. Por supuesto, el sujeto carece de libre arbitrio. No puede elegir entre dos o más opciones indiferentemente. Está constreñido a elegir aunque no sepa qué es lo que elige. Pero la constricción existe tanto como el vacío donde algo nuevo puede surgir sin que la teoría pueda agotarlo. En esta indeterminación determinada, reconocida como tal, consiste la potencia de la práctica del análisis. Es el núcleo donde la transferencia, sin la cual la virtualidad del sujeto no despierta y eclosiona, encuentra los límites que obligan al salto de la invención. Bueno, creo que tengo un poquito de tiempo. Bueno, está bien. Retorno al término francés lo había citado en el comienzo, pero bueno, no. Es un término francés, interloqué. El filósofo Jean-Louis Marion, en un texto que fue traducido al castellano como El interpelado, usó el vocablo para tomar distancia con Heidegger. Antes del éxtasis del existente equivalente a la salida fuera de sí de la conciencia, opera de antemano la interpelación. Cuando quiero reparar en la interpelación, ya he sido sorprendido por ella. Para Marion, interloqué tiene esta acepción esencial de sorpresa, conmoción, sacudón. No nos interesa por el momento Marion, aunque podamos sacar partido de varios tramos de su discurso. Quiero extraer el término que significa, por lo demás, aturdimiento, expresión que nos recuerda el étourdi del propio Lacan. Estar aturdido no es estar dividido. No obstante, ambas funciones vienen a solaparse de una manera todavía no estudiada. El aturdimiento me aplasta. La división me libera en y por el sinsentido. Mas estamos constantemente pasando de un lado al otro. Creo que algunos hemos leído o tenido noticia de cierta anécdota rabínica, de las variaciones tejidas sobre ella por Maimónides y de las transmisiones de Scholem sobre lo que escuchó Moisés, el tartamudo, al subir el monte Sinaí. Según el espléndido relato, que encierra mejores lecciones que las habituales divagaciones psicoanalíticas sobre la paternidad, la potente y atronadora voz del Señor, una voz continua que oyó el pueblo, entre comillas, no le permitió inicialmente a Moisés discriminar sílabas, palabras o oraciones. Esa masa imponente y más sobrecogedora que el sonido del cuerno de caza en el bosque fue seccionada pacientemente por Moisés hasta culminar en una serie de mandamientos perfectamente ordenados. ¿Son significantes las elocuciones pronunciadas desde un lugar paterno? No, porque sobre el cuerpo del hijo se abaten en amasijo y confusión con zonas de claridad, no obstante enigmática. ¿Qué quiso decirme? ¿Cuáles fueron sus palabras de las cuales tengo un registro degradado? La gramática es preconsciente, pero a través de ella se filtran voces de otro calibre. El significante no es la simple puerta de entrada al inconsciente. El significante es la puerta de salida del aturdimiento que permite la entrada en el inconsciente. El paso del tumulto de una palabra ardiente a secuencias parcialmente ordenadas por un interpretante que prolonga el signo mientras lo rebaja hasta la precipitación del sentido en el sinsentido. El buen sentido diría que si hay significante al final es porque de alguna manera estaba desde el comienzo. Pero lo que estaba desde el comienzo, estructural y temporalmente, era la palabra en sus múltiples dimensiones, las que escapan al sistema, aunque los sistemas se compongan a partir de ella. Bueno, dejo acá. Bueno, les agradezco a los tres el respeto por el tiempo, y el molesto cartelito de los 5 minutos tenía la función de que nos quedara un tiempo para conversar y para hacer preguntas con los expositores. Así que tenemos 30 minutos
como para las preguntas, no se duerman y bueno, esperamos lo que tengan para preguntar. Hola, hola. Hola, esta pregunta es para Emiliano Galende, cuando habló recién de la diferencia entre ilusión y delirio, esa diferencia, hablando uno entre consciente, ¿cuál, si podría ampliar un poco más la diferencia entre delirio e ilusión? El delirio es todo un tema. El delirio, como lo anticipó Freud, es una construcción que pone en juego pensamiento y trata de construir en una lógica particular un sentido, que generalmente es el momento de recomposición de los espíritus. Es el momento de recomposición, digamos, de una persona que se ha visto fracturada en todos los sentidos por un episodio psicótico agudo, donde se pierden las posibilidades del lenguaje. Ahora, el delirio sí tiene un estatuto preconsciente, no está sometido a ninguna racionalidad del yo. Y eso permite que el sujeto sostiene un sentido, construye significados y organiza comportamientos prácticos en relación con esa reconstrucción de su vida que hace el delirio. La ilusión es puramente la proyección al futuro de una esperanza. En cierto modo es una construcción de pensamiento que la conciencia no pierde nunca, ¿verdad? No tiene nunca la certeza, nunca lo vive con la certeza de estar construyendo un hecho real o un pensamiento real. Es siempre una proyección. Me parece que los humanos, las pasiones que nos vinculan con el futuro, no somos muy ricos. O tenemos miedo, o creemos en las religiones y tenemos esperanza. No hay mucho otra manera de pensar el futuro sino proyectando alguna de estas dos cosas. No sé si eso es lo que querías. Aprovecho para decir una cosa más porque lo que decía recién Isidoro. A mí me parece que, agrego lo que dijo Isidoro, una de las definiciones, ¿se acuerdan de Hannah Arendt cuando define la cuestión del mal? Y dice que el mal es la ausencia de pensamiento. Entonces, la preocupación que me parece que muchos tenemos es que estamos en un proceso donde la construcción de este nuevo sujeto muy vinculado al mercado y al consumo está montado sobre la pérdida de racionalidad y ausencia de pensamiento. Y hay que esperar que detrás de esa pérdida, de esa banalidad, como la llamó Hannah Arendt, no sé si Oro está de acuerdo, pero me parece que detrás de esa banalidad del mal hay un riesgo del crecimiento de la violencia, y creo que eso es lo que está empezando a verse en la cultura actual, ¿no? Hola, si alguien de los que está afuera quiere hacer alguna pregunta, por favor acérquele un papelito a algún voluntario que esté al lado de la pantalla, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres expositores. Mi pregunta va completamente dirigida a Juan Ritmo. En algún momento de tu exposición me quedé divagando en una afirmación que hiciste, digamos, esto de no poder reducir el sujeto al significante, ¿no? Sin embargo, lo que inmediatamente pensé es que por ahí incluso en nuestro ámbito se hace un uso abusivo del término sujeto y que no se puede incluso sacarlo de lo que es la situación analítica. Es decir, si bien no lo podemos reducir al significante, el sujeto no existe por fuera de la situación analítica, en tanto también es efecto de la relación transferencial. No sé, digamos, si podrías expandir un poco eso. Sí, brevemente. Perdón, pero la relación transferencial es una relación social, así que el sujeto sí está fuera de la situación analítica. A ver, Lacan decía que el analista era una función del inconsciente. Me parece claro esto. Pero tu pregunta iba más allá. A ver, Lacan yo creo que tiene un mérito extraordinario, que sacó al sujeto de función primera y lo colocó entre dos. Al colocarlo entre dos, permitió pensarlo de otro modo.
pero además agrega algo que generalmente todo el mundo cita como tontamente, y ni siquiera se da cuenta del valor que tiene. Hablan de la fánisis del sujeto. ¿Qué es eso? Nadie ha explorado el asunto. ¿Me explico? Por eso, yo hablé, lo cité a Mallarmé al pasar, pero es un sujeto mallarmeano, es un sujeto que desaparece, pero desaparece en una posición sufriente porque está obligado a optar. ¿Me explico? Entonces ahí hay un núcleo esencial a pensar la función del sujeto. Lo que pasa es que para poder pensar al sujeto, necesitamos apoyatura de discursos que están fuera del psicoanálisis porque lo tuvieron siempre. A ver, Lacan tomó distancia de Freud, larga distancia de Freud, y después pudo volver a él. Yo creo que hay que hacer la misma operación, tomar distancia con Lacan y volver a Lacan, para poder leerlo. ¿Me explico? Y poder leerlo, entre otras cosas, es renovar fundamentalmente las estructuras de la temporalización, porque sujeto y tiempo son indisociables. Bueno, esto es para dar una charla de 15 horas, ¿no? Me quedé pensando en lo que me invitaba Emiliano. Me parece que, si tomamos el ejemplo del nazismo, ¿no?, que Hannah Arendt trabajó tan rigurosamente en sus textos sobre los totalitarismos del siglo XX, me parece que hay que diferenciar dos planos distintos. Goebbels, Himmler, Hitler mismo, si ustedes leen Mein Kampf, van a ver que tienen una argumentación. No es un irracionalismo, es una racionalidad sin límites. Distinto del caso de los burócratas como Eichmann, que es donde Hannah Arendt menciona lo de la banalidad del mal. Allí lo que podemos ver, como los militares que alegaban en la Argentina que ellos actuaban por obediencia debida, está lo que podemos llamar la pasión de la ignorancia. De eso no quiero saber nada. Yo de eso no quiero saber nada. Yo organizo bien que los trenes lleguen a Auschwitz, pero las consecuencias de eso, yo de eso no quiero saber nada. Que funcionen bien los horarios. Ahí se juega, en esa banalidad del mal, la pasión de la ignorancia. Pero nosotros, los que dirigían el proceso, creo que más bien juega otra pasión, que es la pasión del odio, y ahí se puede ver cómo la razón sin límites, bueno, lleva a lo peor, ¿no? Es lo tanático llevado al extremo. Hola, buenas noches. Primero, bueno, también quiero agradecerles por haber venido y, bueno, mi pregunta es para Emiliano Galende. Yo quería preguntarle que cuando él menciona que actualmente la subjetividad y la cultura tienen características, si me podría nombrar algunas características, bueno, de cómo opera el psicoanálisis ahora. Bueno, cómo opera el psicoanálisis sería... Ahí está. Si entiendo bien la pregunta, la subjetividad es un sistema de construcción de significados, algunos sentidos y valores, a partir de los cuales se regulan ciertos comportamientos prácticos. Por eso es fácilmente vulnerable. Cuando he mencionado esto de la micropolítica y el uso del marketing como herramienta política, es lo que en muchos textos que todos leemos se llama como la producción de subjetividad. ¿Cómo es posible que las instituciones y ahora los medios sean productores de subjetividad? Bueno, por esta condición. Yo situaba que esa condición es posible por esta instancia que Freud menciona como un preconsciente. Comparto lo que dijo recién Isidoro. A mí me parece que hay una disminución. Seguramente hay líderes dirigentes como hubo en el nazismo que están organizando y estructurando todas estas nuevas sistemas de micropolítica, seguro. Pero creo que está avanzando en la ignorancia. Cada vez más hay sujetos pasivos, sometidos y colonizados desde el punto de vista del pensamiento por estos dispositivos. Cuando uno ve la cantidad de jóvenes entretenidos con los mensajitos, los juegos de celular, nosotros vivimos una cultura donde la mayor parte de la gente tiene dos elementos. Estoy seguro que ese mal ha sido pensado, seguramente por los que defienden un mercado financiero y un mercado globalizado. Hay dos elementos. Todos estamos expuestos a ser entretenidos. Todo momento nos dejan un solo momento libre para que nos sentemos
a pensar. Todo el tiempo hay un bombardeo de discursos, de comunicación, de cosas que nos entretienen. Los jueguitos, los videos, el internet, etc. Y la otra es el crecimiento de los psicotrópicos. Nunca hubo una cultura de consumo de modo tan masivo de psicotrópicos como en esta. Se conocen los psicotrópicos, más que nada el alcohol los hongos en América, los hongos alucinógenos. Pero este consumo de psicotrópicos, que además se convirtió en un producto más del mercado, es notable, insólito. Esto tiene implicancias culturales muy serias. ¿Qué son los psicotrópicos? Sino calmantes para la conciencia. Si algo nos angustia y calmamos la angustia, resolvemos aquello que... No resolvemos lo que nos angustia, pero nos quitamos de encima lo que expresa el problema. En ese sentido, a mí me parece que atender bien a que la subjetividad es maleable, es influenciable, crea certezas absurdas. Uno estaba acostumbrado a ciertas creencias religiosas que no pasan por ninguna conciencia crítica. Pero estamos viendo ahora cómo se construye el imago, con el sentido que decía Jung, de imágenes donde se convoca al miedo, al odio, al rencor, y se lo trata de dirigir para la construcción del enemigo. Eso es una arma nueva. Y no me estoy refiriendo solo a Argentina, esto es una política, una micropolítica que se ve en todo el mundo. Con una particularidad, si la micropolítica es uno por uno de los individuos, con eso se arma una base social. Cuando llegan las elecciones, esta micropolítica circula en las redes, en los medios, y logra resultados. Les voy a leer una pregunta que me mandaron de atrás. Acá, izquierda, bueno, a su derecha. ¿Podría ampliar la idea de que el significante despierta del aturdimiento? No dice para quién. Para Juan Rico, es para Juan Rico la pregunta, porque Juan Rico, la frase precisa que dijiste fue: el significante es la puerta de salida del aturdimiento. Esa fue la frase. Claro, sí. Supongo que estás aludiendo a eso. ¿Puede ser? Sí. Bueno, si podés responder algo sobre eso. A ver, creo que hay una concepción, recién lo escribí, una concepción beatífica del significante, como si simplemente se invitara a constituir el sujeto, como parto, no del significante como punto de partida, sino como punto de llegada. Yo digo que inicialmente hay una masa de representaciones, es decir, la multiplicidad de discursos idiolectos y sociolectos que aplastan al sujeto en el momento en que nace a la vida cultural, y tiene que adecuarse a esa masa encontrando los puntos ciegos de esa masa para poder transformarlo en significante. Pero por eso yo usé el término interloqué, ¿no? Idiotizado, conmocionado, sacudido, conmovido. Lacan esto lo ha trabajado secundariamente en varios lugares, pero también aparece en la zona de, cuando habla de los afectos, ¿no? El sujeto abrumado, no dividido, aplastado por el significante. En algún momento lo trabaja Lacan, pero esto hay que desarrollarlo, no basta citarlo a Lacan. Y eso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a raíz de esto que se está generando en la conversación, a lo mejor entre Emiliano y Isidoro, que tiene que ver con cómo situar esta banalidad del mal, ¿no? Me parecía, si no era importante, diferenciar lo que tiene que ver con los cambios y transformaciones epocales, ¿no? Con lo que tiene que ver con lo coyuntural y lo que sería, digamos, a nivel de la estructura, a lo mejor un desprendimiento, una desligadura de tánatos, ¿no? Y donde ahí sí podríamos ubicar, digamos, ciertas declinaciones como banalidad del mal, como por ejemplo los genocidios, esas experiencias, digamos, si podemos diferenciar, digamos, lo que pasó en Auschwitz de lo que ahora viene con las nuevas tecnologías y estas cuestiones.
Bueno, sin duda que lo que sucede en cada época incide. Cuando yo dije que el inconsciente es político porque el inconsciente en principio está constituido, como decía Freud, por Vorstellungsrepresentants, son significantes, y esos significantes se cargan en la computadora desde el lugar del otro. Y el otro no viene de un modo neutro, viene con los valores propios de la época. Y no solo los valores, también las tentaciones propias de la época. Heidegger decía que los cambios tecnológicos, más que los científicos, afectan nuestra subjetividad. Y sin duda que es así. ¿A quién no le pasa que va a un viaje transoceánico y cuando vuelve llegó el cuerpo, pero uno como sujeto tarda varios días hasta que llega? En la época de las guerras de la independencia argentina, para enterarnos que Belgrano había ganado en Salta, tenían que reventar caballos y tardaban varios días hasta que la noticia llegaba. San Martín tuvo tiempo para escribir, dicen, más de 3.500 cartas. Hoy, ¿quién escribe una carta? Y los que en alguna época escribíamos cartas a los amigos que se iban al exterior, en la época de la dictadura pasó eso bastante, sabemos que cuando uno escribe una carta se está escribiendo, el sujeto se realiza. A veces escuchamos críticas al psicoanálisis, ustedes lo habrán escuchado, que dicen, bueno, pero son tratamientos que duran tanto tiempo, hoy hay que hacer algo más rápido. Desgraciadamente, esa persona que nombró al comienzo Juan Ridvo, pero que yo nunca nombro, escribió un libro que se llama El último Lacan, dicen que para acordarse con los tiempos en que estamos hay que hacer una especie de, así como el fast food, fast análisis, hay que hacerlo rapidito. Por ejemplo, un analista que estuvo con él, que tampoco nombro, y que escribe lo mismo, que exactamente lo mismo que él, dice que hay que limitar la palabra al mínimo. Que una buena sesión es como hacía Lacan, dice ella, se olvida que ella no es Lacan, que es que el paciente diga una frase, no más que una, e interrumpirlo en el lugar del menor sentido. Eso sería una buena intervención. Yo pregunto, ¿de qué le puede servir a alguien que falleció su padre, por ejemplo, está en pleno duelo, tomado por la tristeza, una intervención de ese tipo? Al revés, yo digo que el psicoanálisis en nuestro tiempo, donde estamos totalmente saturados por las tentaciones, uno llega a su casa y ¿qué tiene? Además de la mujer y los hijos, están los partidos de fútbol o las recetas del canal Gourmet o las modas o Tinelli, tiene el iPad, tiene el iPhone, tiene el centro musical, está tironeado por 20.000 tentaciones. El psicoanálisis es una de las pocas posibilidades de que alguien tenga un tiempo generoso para encontrarse con su palabra y con su deseo. No tenemos que justificar nada, es al revés. Tenemos que decir qué suerte que existe el psicoanálisis para que esa experiencia pueda darse. Esta pregunta viene del auditorio de afuera para Isidoro Begui. Isidoro. Si puede ampliar la idea de acercar el goce a lo real. Bueno, en la teoría lacaniana decimos que el goce implica lo real. Pero en el ser humano es un real que siempre está ligado, anudado, diríamos, si tomamos la última escritura de formalización de Lacan, que es el Nuevo Borromeo, anudado a lo simbólico y a lo imaginario. A veces está mal anudado y otras veces está bien anudado. Por ejemplo, para juntarlo con la pregunta anterior, ahora leemos todos los días en los diarios los fenómenos de bullying de los chicos. ¿Qué es ese bullying? Bueno, ese bullying es obvio que es un efecto también de nuestra época. Tiene que ver con algo que alguna vez un periodista me preguntó, me dice, ¿hay alguna diferencia, doctor, entre los pacientes que usted recibe y los que recibía Freud?
Mire, como en la época de Freud, de vez en cuando recibimos un paciente histérico o histérica, ciertamente distinto porque viene con la psicodroga que mencionaba Emiliano, entonces los cuadros tipos de Charcot-Lassalle es muy difícil de encontrar. Pero histéricos, eso hay. Neuróticos obsesivos, aunque lo llamen TOC, sí, es hay. Fobias, sí, también. ¿Qué sería lo diferente? Les digo lo que es mi experiencia, mi consultorio, especialmente con adolescentes y jóvenes. Lo que veo como algo que domina es la desorientación. Cuando digo desorientación pueden tomarlo en un sentido matemático vectorial, pero que afecta a los distintos planos de la existencia. No es solo desorientación vocacional, es desorientación en la orientación de la identidad sexual, es desorientación existencial. Es, si lo decimos en una frase, es ¿qué hago con mi vida? Bueno, yo creo que eso es lo que hoy yo por lo menos encuentro como dominancia. Y sin duda que tiene que ver con hechos positivos, como la caída de la sociedad patriarcal, pero resulta que la caída de la sociedad patriarcal es como se dice, tiró, ¿no es cierto?, la ropa sucia con el bebé. Es decir, algunos se confunden y creen que eso significa que la verdadera libertad es la ausencia de ley. Abajo con el nombre del padre, abajo con el padre. Bueno, es una ilusión. Es una ilusión porque, un ejemplo muy simple, díganme, ¿qué chiquito de 7, 8 años va a decir por sus propios medios, bueno, papá, son las 8:30 de la noche, la hora de que yo cene, me van y vayan a dormir, para levantarme mañana temprano y ser en el futuro un hombre de bien? Si dice eso, lo encerramos ahí nomás, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué va a decir ese chiquito? No, déjame un poquito más que estoy viendo este video que me gusta. Bueno, está bien. Supongamos que es un padre tolerante, que acepta. Bueno, quédate 5 minutos más. Pasaron los 5 minutos y ¿qué pasa? No, déjame otro poco. No, ya te dije que no. ¿Pero y por qué no? Bueno, porque tenés que ir mañana al colegio. ¿Pero y por qué? A ver, vos te vas a quedar y yo voy a dormir. Bueno, al final, ¿cómo se resuelve eso? Cuando el padre se autoriza, se acuerda que es su responsabilidad, que no es un malvado, y dice, porque yo te lo digo. Yo te lo digo quiere decir, no porque se me cantan las pelotas, quiere decir porque soy tu padre. Bueno, hoy eso es muy difícil de sostener. Se cree que eso es una arbitrariedad. Como se suele decir, es una frase repetida, pero que sea repetida no quiere decir que sea invalidada. Se confunde autoridad con autoritarismo. Juan, vos dijiste una cosa con la que estoy de acuerdo y otra con la que no estoy de acuerdo. Vos dijiste que hay que tomar distancia de Lacan, de Freud, y también dije, en esa estoy de acuerdo. Pero para tomar esa distancia tengo que estar en desacuerdo con otra, que es la de que el significante aplasta al sujeto. Me parece que eso, donde no creo que sea el significante, lo que creo clínicamente nosotros enfrentamos es lo que le ha ocurrido a un recién nacido aplastado por una masa sonora en la cual conviven sentidos confusos, emociones y sonidos. Y que eso no lo vamos a encontrar en psicoanálisis. Yo creo en la transdisciplinaridad, que es para mí no que otro diga lo mismo que yo dije en otro código, sino que otra disciplina me aclare los puntos ciegos míos. Ese es un punto ciego y ese yo creo, si tuviera que dar una charla, lo aclararía directamente apelando al pensamiento de un lingüista seguramente poco conocido, que es Jensen. Si vos tomás el men de Jensen, en término que es intraducible, pero que significaría esa fusión de sonido y pasión, eso es lo que aplasta. Perdón, pero una pequeña aclaración. Yo no dije, bueno, a lo mejor sí, lo dije no dije que el significante aplaste. Una de las cosas que dije que el significante
punto de salida, no de llegar. El punto de partida para mí no es el significante. A ver, pero la discusión... Sí, eso, el significante es aprenderse. No, lo dije así medio rápidamente. Una galería. No, pero acá está escrito otra cosa. No, está bien, no vamos a entrar en esto, pero yo, a ver, mi punto de partida no es el significante, la palabra. Concebida desde varios puntos de vista, pero la discusión es más amplia, porque, por ejemplo, yo no creo que el orden simbólico sea igual al significante. Creo que el orden simbólico es múltiple. Yo parto por eso de la palabra, además, me baso más en Carl Miller que en otro lingüista. Bueno. A mí me gusta más Jacobson. Me gusta más Jacobson. Está bien. Pero es largo el tema, pero lo que quiero decir es que el orden simbólico está constituido por múltiples estratos. Eso seguro. Y bueno, lo he desarrollado en varios lugares y lo sigo desarrollando. Además, yo creo personalmente que el ternario de Lacan no sirve para un carajo. El ternario de Lacan no sirve para nada porque oculta las disimilitudes. Al homologar el orden simbólico al significante, oculta la multiplicidad del orden simbólico. Si decís eso, me acerco a vos. Bueno, está bien. Lo imaginario. Claro, es un problema en mi discurso aparece constantemente referencia a otra disciplina, sobre todo a la filosofía, pero también a la lingüística. Pero tengo que esperar que esto aparezca en mi campo, no sé si es claro. Ahora, yo estoy de acuerdo en que hay reflexiones que tienen que partir de otro punto. Por ejemplo, cuando yo hablo de política, empiezo por el Estado y la lucha de clases. Después puedo ubicar algunos términos psicoanalíticos. ¿Cuáles? La masa. Pero porque la psicología de la masa supone que es la psicología de la segregación, que es el gran problema de la historia humana, en definitiva. Entonces, ahí yo creo que uno puede introducir el corpus freudiano en un campo previo, que es el campo político, que no tiene los límites del psicoanálisis, que es un campito. Ahora, volviendo a lo que decía yo, lo imaginario también, porque en lo imaginario se confunde lo imaginario con la imaginación, en el sentido kantiano. Es una confusión que el propio Lacan realiza muchísimas veces. Exactamente. Y lo real, yo no estoy de acuerdo con la formulación de lo real. Una vez Lacan dijo algo muy bien, dijo: Kant dice, es un amo caduco que llama real a lo que desconoce, pero se lo podemos aplicar a él también. Porque, a ver, lo real no es un registro, es un intervalo entre registros. Y lo puedo pensar como una alternancia entre el exceso y el defecto, pero bajo ningún punto de vista, porque si no retorna al realismo más pobre. Lo real lacaniano ha dado lugar al milerismo y me parece bastante grave el asunto. Bueno, me estoy alejando mucho del asunto, pero después podemos aclarar, pero de todos modos no creo que el significante aplaste. Es lo que doy ahora cuando desarrollo joviónico y lo lea, pero lo oí. No hice la pregunta. No, está bien. Lo que pasa es que lo leí rápido y después la explicación lo supe. Bueno, como siempre, estos encuentros terminan en el punto más interesante, cuando empiezan los debates. Así que la próxima vez vamos a ver si podemos empezar directamente con el debate. Bueno, pero estuvo muy bien esta exposición razonada de cada uno en su tiempo y que hayamos todos tenido la posibilidad de escucharlo. No sé si alguien quiere agregar algo a lo que se dijo, Emiliano, Isidoro. Una pregunta. Una última pregunta, perfecto. Vamos a dar lugar a la última pregunta y les hago un pequeño cierre. ¿Cómo no? Claro que sí. Una más. El bis, este es el bis. Esta pregunta es para Isidoro B. Como siempre, un placer escucharte, Isidoro. Mi pregunta era en relación a que vos nombraste muy al pasar que hay síntomas que no ceden, que te encontrás en tu consultorio con síntomas que no ceden y que pasan mucho tiempo y que haces intervenciones en relación a lo real, simbólico e imaginario. Imagino que da para mucho, pero bueno, algo que puedas decir en relación a esto. ¿Cómo intervenir con estos pacientes que los síntomas no ceden? Gracias. Bueno, te agradezco la pregunta. Es obvio que desplegar extensamente la lógica de eso
llevaría un tiempo que no disponemos. Tan solo diré lo siguiente, tomando la danza que recién hicieron entre dos rosarinos, que nos mostraron cómo se aman, lo cual está bien, como dijo Emiliano, levantemos el amor sin miedo. Por supuesto que la palabra nos identifica el significante. Lacan dice en la subversión del sujeto que el otro primero, el otro real, es el que suministra el lenguaje. Nuestra lengua se llama lengua materna. Nadie nace con la lengua incorporada en el gen, se nace con la disposición a adquirir el lenguaje, pero viene del otro. En el comienzo, dice Lacan, el otro legisla, es oráculo. Es decir, es una palabra que no puede ser interrogada porque todavía el infans no tiene las estructuras gramaticales para interrogar lo que el otro dice. Es como es. Para constituirse en sujeto, efectivamente, estoy de acuerdo con Juan, es un significante que lo va a representar y que va a permitir que emerja el sujeto ahí en el intervalo. ¿En el intervalo entre qué y qué? Entre sintagmas coagulados, entre frases que están construidas, que en la medida que pueda luego interrogar y que el otro lo permita, va a permitir que aparezca el significante. Hay un texto clásico de Lacan que se llama Función y campo de la palabra y el lenguaje en el psicoanálisis. Lo voy a glosar de este modo. Función de la palabra del sujeto en el campo del lenguaje del otro. En el comienzo es el lenguaje del otro, y si todas las operaciones constituyentes se producen de modo adecuado, el sujeto podrá, con el lenguaje del otro, producir su propia palabra. Para eso, tiene que pasar por lo que yo llamo el colador del inconsciente, es decir, del inconsciente estructurado como un lenguaje, donde opera la castración. Pero resulta que el ser humano viene con algunas pequeñas fallas, que cuando me sale la beta cínica, yo digo, menos mal, porque de eso vivimos nosotros los psicoanalistas. ¿Qué quiere decir? Que algunos de esos sintagmas que tienen que ver con tentaciones, es decir, lo que vendrá por el lado pulsional, algunos de esos sintagmas que vienen como mandatos, lo que viene del lado del superyo, no pasarán nunca por ese colador del inconsciente. Y allí el analista va a chocar con una pared. Podrá interpretar 20 años que no va a poder resolver eso con la interpretación clásica. Tendrá que acudir a otro tipo de intervenciones o a propiciar que el sujeto encuentre algo que le sirva para acotarlo en lo real. Bueno, en términos así muy simples, es hasta donde puedo decir algo. Bueno, muy bien, un aplauso. Vamos llegando al final. La organización me pidió terminar puntual 20:30, cumplimos, y una pequeña puntuación de lo que se dijo. Emiliano Galende hizo la articulación entre salud, cultura y sujeto para poder pensar época y subjetividad. Isidoro Beck nos trajo una pregunta candente para el psicoanálisis, como aquella que dice ¿qué es la política para un psicoanalista? La conectó con lo que no anda en lo real y dijo que para pensar la política desde el psicoanálisis tenemos que necesitamos los conceptos de deseo, goce y verdad. Y por último, Juan Ripo planteó cuestiones de cómo leer a Lacan, problemas teóricos no abordados que hay que tener en cuenta para seguir trabajando, una crítica interna a la noción de significante y sujeto, el sujeto y la responsabilidad, y finalmente, ya que lo nombraron al innombrable, también levantó una divisa de Jacques Salat Miller, que es Lacan contra Lacan, lo cual levanta las sospechas y Juan Ripo se está haciendo mileriano. Muchísimas gracias.